Todos los participantes, les doy una cordial bienvenida el día de hoy. Tenemos gente que sigue sumando de todos los lugares de la República, de España, de Brasil, a este evento. Para mí, el doctor Benjamín Ramírez Funes, como director del Instituto Universitario Morelia, es un gusto, un placer poderles compartir esta conferencia intitulada Sabiduría para el manejo de las emociones conflictivas, que de manera conjunta con el Centro de Estudios Filosóficos Lund-Ruland-Rin se presenta el día de hoy. Para ello, me es grato presentar a nuestro conferencista Israel Lifshitz. Israel nació en la Ciudad de México en 1950, es físico, matemático, egresado de profesión, egresado de la UNAM, un gran experto en temas de desarrollo humano y prácticas introspectivas. Recibió su instrucción a nivel de posgrados bajo el esquema de formación académica de la Shedra. Estudió lógica, epistemología, ontología, psicología, sistemas filosóficos y debate en el Instituto de Nitarta para Estudios Budistas Avanzados, del cual ahora es profesor titular y practicándolo y estudiándolo desde 1992. Ha recibido enseñanzas de más de 25 maestros, tanto occidentales como orientales, en México y en el extranjero. Durante años ha traducido a distintos maestros que visitan México, por lo cual su actividad docente lo ha llevado a más de 35 ciudades en México, Estados Unidos, Canadá y Centroamérica, impartiendo cursos, talleres, diplomados, conferencias, seminarios, retiros. Actualmente, Israel dirige el Centro de Estudio Budista Lund-Ruland-Rin en Morelia, aquí en México. Coordina la sede en español del Instituto Nitarta y es profesor titular del Instituto Nitarta en Estados Unidos y Canadá. Además, dicta en el Instituto Universitario Morelia la maestría en Estrategias para el Desarrollo Social y Emocional. Sobre todo, para los que lo conocemos y los que lo hemos escuchado, es una persona comprometida con proporcionar y compartir a quienes lo solicitan el conocimiento y las metodologías que ayuden a disminuir el sufrimiento y nos acerquen más a la felicidad. Sin mayor preámbulo, adelante, Israel, es tuyo el escenario. ¿Listo? Muchas gracias, Benja. Muy bienvenidas, muy bienvenidos todas y todos desde los diferentes lugares del país y del extranjero en donde se encuentren. Gracias a la magia y a la maravilla de la tecnología podemos ahorita estar conectados a distancia y más en esta situación de la pandemia que nos impide dar clases de carácter presencial, pues podemos de todas maneras tener interacción gracias a los avances tecnológicos que podemos utilizar para nuestro provecho. Así que a todos y a todas les doy la más cordial bienvenida. Y sin mayores cosas, empecemos. Todas nosotras y todos nosotros, todos sufrimos y todos deseamos dejar de sufrir. Sufrimos por diferentes razones, con diferentes intensidades, diferente duración, por diferentes factores, pero todos y todas, sin excepción, tenemos problemas, sinsabores, desencuentros, decepciones, frustraciones, sufrimientos de todo tipo. Nuestro deseo de dejar de sufrir es tal vez el motor más importante que nos mueve en la vida. Todos deseamos dejar de sufrir
No lo hemos logrado, ciertamente, o no lo hemos logrado en la medida que quisiéramos, pero como que no quitamos el dedo del renglón, ya sea a nivel consciente o a nivel inconsciente, pero lo que deseamos es ser felices. Hay muchos factores que determinan el hecho de que nosotros suframos. Hay factores externos, intercambio con otras personas, actitudes de otras personas, hasta cosas climáticas, climatológicas o cuestiones mundiales, como ahora la pandemia, o cuestiones de la actividad de los gobiernos en diferentes países, en el nuestro y en otros. En fin, muchas cosas externas, pero también hay muchos factores internos, y a esos son a los que pretendo abocarme, al menos en esta plática. De los muchos factores internos que nos producen sufrimiento, posiblemente el más fuerte es el que en mayor o menor medida nos encontramos todas y todos invadidos por toda una gama, toda una variedad de emociones conflictivas. Emociones como la envidia, emociones como la arrogancia, el enojo, la violencia, los celos, el miedo, la ansiedad, la falta de consideración por los demás. En fin, la lista realmente es muy larga. La diferencia entre tú y yo no es tanto en que si tú sufres y yo no sufro, sino la diferencia es por qué cosas sufres tú y por qué cosas sufro yo y con qué intensidades sufrimos, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor yo tengo más problema con la envidia, pero tú tienes más problema con el enojo, o a lo mejor yo tengo más problema con el miedo, pero tú tienes más problema con la ansiedad, y así sucesivamente, ¿no? Eso es lo que nos diferencia individualmente, pero algo que nos hermana como seres humanos es que todos padecemos una cierta variedad, un cierto cóctel, llamémosle así, de emociones conflictivas. El problema con las emociones conflictivas en realidad es doble. Lo primero y más evidente es que nos hace sufrir a nosotros, a nosotras. A nadie nos gusta cuando estamos en un episodio de envidia o en un episodio de odio o en un episodio, etcétera, de alguna emoción conflictiva, pues nadie la estamos gozando, no la estamos disfrutando. Lo estamos haciendo por alguna razón, consciente o inconsciente, pero no es que sea algo disfrutable. Nosotros no somos felices cuando experienciamos emociones conflictivas. Y además, otro problema grave de nuestras emociones conflictivas es que también lastiman y también hacen sufrir a aquellos que nos rodean. Y a veces a los más cercanos, a las personas que decimos que son para nosotras las más importantes y las que más queremos, ¿no? Mi enojo molesta a mi pareja, a mis hijas, a mis nietas, a mis compañeros de trabajo. Mi envidia, lo mismo, molesta a las personas que a mí me rodean, y así sucesivamente. Es la doble cara de las emociones conflictivas. Nos hacen sufrir a nosotros y nos llevan a hacer sufrir a los demás. Entonces son un verdadero problema en nuestra vida, y curiosamente son como que omnipresentes, ¿no? Siempre están en nuestra vida. No quiero decir que las 24 horas del día, pero con relativa frecuencia se presenta una u otra, de manera más intensa, de manera más suave, pero las emociones conflictivas tienen mucha actividad. Y uno de los problemas principales que tenemos nosotros para trabajar con las emociones conflictivas es que pensamos que es normal, ¿no? Y decimos, bueno, es que yo soy persona, yo soy ser humano, hombre o mujer, no soy marciano, o sea, me enojo, todas las personas se enojan, pues yo también, todas las personas sienten envidia, todas las personas sienten celos, todas las personas sienten miedo, pues yo también no soy extraterrestre ni marciano, ¿no? Y con eso nos curamos en salud.
ponemos una excelente justificación y pretexto al decir que es normal, y con eso ya estamos justificando el que, pues es que así soy yo, ¿qué quieres que haga? Así me criaron o así me ha tratado la vida y así me he formado y por eso soy tan enojón o tan envidioso o esto o aquello o lo demás allá, ¿no? Nos justificamos dentro de lo que yo suelo llamar la trampa de la normalidad. Y les voy a explicar esta trampa de la normalidad. En realidad, normal es una medida o un concepto de carácter estadístico. Cuando en una cierta población, un número mayoritario de la población tiene cierta característica, se dice eso es normal. Entonces, para el mexicano promedio es normal tener tal estatura y tal peso. Eso es normal, nada más quiere decir que es una medida estadística. No quiere decir que eso está bien, o que es correcto, o que es ético, o que es útil, o menos aún no quiere decir que eso nos ayuda a ser feliz. Y nosotros tenemos una gran confusión en pensar que normal es exactamente lo mismo que decir está bien. Como es normal, está bien. Y le voy a dar algunos ejemplos para aclarar esto, por ejemplo, ¿no? Digamos, la mayoría de los políticos mienten, roban, no cumplen lo que prometen. Sí, entonces es normal que los políticos sean mentirosos, rateros y que no cumplan sus promesas. Es perfectamente normal. ¿Eso quiere decir que está bien? No, no está para nada bien. Sin embargo, es normal, porque la gran mayoría, no todos, pero un porcentaje mayoritario, ellos se sirven del pueblo o abusan del pueblo al que supuestamente gobiernan en vez de verdaderamente servirle al pueblo, ¿sí? Entonces también es normal que los gobernantes abusen de sus gobernados. Es normal que haya violencia masculina en el hogar, en una cultura y en una sociedad machista como la que tenemos aquí en México. Es normal que haya violencia masculina en el hogar, desde faltas de respeto hasta golpes, a todo tipo de grados de violencia. Tristemente reconocerlo es perfectamente normal, porque en un porcentaje muy grande de las familias mexicanas o de los hogares mexicanos hay cierto nivel de violencia masculina en el hogar. Entonces, les preguntan a las mujeres, ¿es normal que tu marido te pegue? Pues es horrible, pero es perfectamente normal porque es lo que hace un gran porcentaje. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? El que algo sea normal y que esté bien es algo totalmente diferente. De tal forma que cuando nosotros decimos es normal estar enojado, o es normal sentir envidia o agresividad o cualquiera de esas chuladas que todos tenemos, nada más nos está justificando de manera muy tonta, muy estúpida, ¿no? Porque nomás estamos diciendo que hacemos lo que hace la mayoría. Entonces, la pregunta sería, ¿es normal que la gente sea infeliz? Claro, es normal porque todos sufrimos, por ahí empezamos, ¿no? Es perfectamente normal que la población seamos infelices. Y eso es lo más deseable, es lo que más deseamos nosotros y lo que deseamos para nosotros y para los demás y lo que la gente de buena fe desea para la población en general, que estemos sufriendo, ¿no? Aunque es totalmente normal. Entonces, es importante ir cambiando eso. Pienso yo que tal vez el problema es que la pregunta que nosotros nos hacemos a nosotros mismos, consciente o inconscientemente, no es la pregunta correcta. ¿A qué me refiero? Digamos que yo soy bastante enojón, ¿no? Y entonces me pregunto yo, a ver, ¿es normal? Sí, sí es normal. Bueno, pues entonces ni modo, así soy y así me tocó. Pero esa no es la pregunta correcta. ¿No sería mucho mejor preguntarme
A ver, yo soy enojón y eso me ayuda a ser feliz. Eso me ayuda a llevarme mejor con los demás, a tener mejores vínculos con los demás, con mi familia, con mi pareja o con mis parejas, con mis compañeros de trabajo, con mis amigos en general. Me ayuda a tener una vida más llevadera, más a gusto, más tranquila. No. Bueno, entonces no importa que sea normal. De nada sirve que sea normal si de todas maneras no me sirve para ser feliz. Y como lo que todos queremos es dejar de sufrir y de ser felices, es cuestión de atreverse a salirnos de la normalidad. No es que seamos anormales en el sentido que nos quieran meter al manicomio, sino simplemente que nos atrevamos a dar el paso de trabajar con nuestra propia mente. En lugar de nada más dejar las cosas como son, que es algo que nos pasa pues a muchísimas de nosotras. Así soy, ¿qué quieren que haga? Así soy, así fui, así seré y no lo puedo cambiar, ¿no? Como decimos, genio y figura hasta la sepultura, eso no es cierto, eso no es cierto. Todos los seres humanos tenemos el grandísimo potencial de cambiar. No siempre sabemos que tenemos ese potencial y no siempre que lo sabemos nos decidimos a utilizarlo, porque estamos muy embebidos en nuestros propios hábitos aprendidos a lo largo de nuestra vida. Pero una característica fundamental de los seres humanos es que podemos cambiar, que podemos aprender. Todos los seres humanos tenemos mente. El mero hecho de tener mente o la característica fundamental operativa de la mente es que la mente es capaz de aprender cosas. Nadie nacimos sabiendo hablar o sabiendo caminar o hasta sabiendo comer por nosotros mismos o hacer nuestras necesidades por nosotros mismos. Tampoco nacimos sabiendo leer y escribir, ni sumar y restar, y ya si estamos en estas épocas en que los niños no saben leer y escribir, ni sumar y restar, pero saben usar Facebook, ¿verdad? Entonces no nacimos sabiendo usar Facebook. Entonces, todas las habilidades, todas las destrezas, todos los talentos que en mayor o menor medida cada una y cada uno de nosotros hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida y que usamos en nuestra vida cotidiana, en nuestra profesión, arte, oficio, en lo que sea que hagamos, todo eso lo hemos aprendido. Lo hemos aprendido de otros lugares, de otras personas, ¿no? De otros programas. Y nos hemos beneficiado con aprender esas cosas. Así como hemos podido aprender todo lo que ahora consideramos nuestras habilidades, también hemos aprendido a comportarnos neuróticamente, a comportarnos siguiendo a nuestras emociones conflictivas. Pero así como podemos aprender una cosa, podemos aprender también otra cosa. O dicho de otras maneras, también podemos desaprender. Si para mí, por ejemplo, el enojo es un problema serio, o los celos es un problema serio, o la envidia es un problema serio, eso fue porque lo aprendí, no viene de la nada. Seguramente hubo una serie de acontecimientos en mi vida, ¿no? Que me llevaron a eso, porque no es algo que escogí voluntariamente y con gusto, sino que lo fui absorbiendo del medio ambiente y de las situaciones que fueron aconteciendo a lo largo de mi vida. Pero así como aprendí eso y me volví una persona con este tipo de personalidad y de carácter y de problemas de conflictos con las emociones conflictivas, también puedo aprender a reducirlas. O sea, puedo desaprender lo que aprendí de ser enojón y de justificar además mis enojos. Puedo desaprenderlo a ser una persona más
más benevolente, más amorosa, más compasiva, no más pasguata, no más menso que dejo que me pisen y me atropellen, pero que tengo otro tipo de mecanismos internos para responder ante las situaciones desagradables de la vida, ¿me entienden? Esa es nuestra herencia natural como seres humanos. Tenemos la capacidad de aprender. No estamos sentenciados a que a fuerza, si aprendimos una cierta cosa de niños, por ejemplo, a ser irrespetuosos o groseros, tengamos que ser así siempre. No es necesario. Nada más, si no hacemos nada al respecto, es que esas cosas tienden a perpetuarse, ¿no? A eternizarse a lo largo de nuestra vida. Pero si intervenimos y intervenimos con ciertas herramientas y de manera consciente a buscar, cuestionar y revisar ese tipo de situaciones, podemos empezar el proceso inverso. El proceso inverso es empezar a cuestionar, empezar a desarticular y empezar a reducir la frecuencia, la intensidad de los episodios de cierta emoción, porque ciertamente no es algo tan fácil como que aprendo esto y con una vez ya estuvo y me lo quité para siempre. En el caso de las emociones conflictivas, como suelen estar muy arraigadas en nuestra mente, en nuestro inconsciente, si quieren ustedes usar el lenguaje psicológico contemporáneo, están tan arraigadas, pues es un trabajo más prolongado que se va quitando paulatinamente, poco a poco. Pero bueno, si yo le logro bajar una rayita o dos rayitas, ¿no? Un 5% o un 10% a mi nivel de desconfianza o de tacañería o de angustia, si le bajo un poquito, pues ya estoy mejor, ya estaré mejor que lo que estoy ahora. Si sigo trabajando, le podré bajar más. Entonces, la pregunta fundamental no es si es normal o no. La pregunta fundamental es si eso me ayuda a ser feliz. Y una vez que me doy cuenta que no me ayuda a ser feliz, la siguiente pregunta es, ¿puedo hacer algo al respecto? Y la respuesta es sí, desde luego que sí. Claro que puedo hacer algo al respecto. Necesito tener ciertas herramientas, ciertas metodologías que requeriré aprender y esas metodologías ponerme a aplicarlas en mi vida y poco a poco, cada vez más, irlas llevando a mi vida cotidiana. Es como cuando un artista ensaya una presentación, ya sea un bailarín o un pianista o una orquesta que van a hacer una presentación en un teatro, ¿no? Entonces, como bien sabemos, alguien que prepara una presentación pública, pues ensaya y ensaya y ensaya y ensaya tantas veces como sea necesario para ir mejorando, quitando las cosas que tienen fricción o que no salen muy bien, hasta que sienten que tienen suficiente confianza que está bien y entonces ya lo presentan en público, ¿no? Entonces es lo mismo. Nosotros, para salir al mundo y ser realmente menos enojones, menos celosos, menos tacaños, etcétera, necesitamos ensayar, ensayar, ensayar para la presentación real, es la salida al mundo, a la convivencia con los que nos rodean y con los que tenemos contacto cotidianamente para poder poner en práctica lo que aprendemos. Entonces, una plática como esta no es una plática nada más de información. Ahí le va un montón de información. Tenemos la cabeza todas y todos retacada de información, cosas útiles y cosas no útiles. Y digo, es muy respetable que cada quien tenga la cantidad de información que tenga. Pero no es nada más la información la que nos sirve para cambiar. Necesitamos la información apenas como puerta de entrada para empezar a aplicar ciertas metodologías que nos lleven a cambiar hábitos.
estamos trabajando o estaremos trabajando en esto de las emociones conflictivas en el terreno no de cambiar un entendimiento aritmético incorrecto por un entendimiento aritmético correcto, o no con entender la forma correcta de hacer salsa de tomate, que con una explicada que nos den puede ser suficiente, sino se trata de que vamos a estar trabajando con nuestros hábitos, y nuestros hábitos están muy profundamente arraigados en nuestra mente y en nuestro corazón, y esos requieren otro tipo de trabajo que nada más el entendimiento intelectual. Necesitamos trabajar con nosotros mismos, con nosotras mismas. Porque yo les pregunto, sinceramente, asumiendo que todos aceptamos que tenemos algunas emociones conflictivas y algún nivel de emociones conflictivas, ¿no? En ese supuesto, si nos preguntamos, la verdad, en mi vida, ¿quién manda? ¿Quién tiene la sartén por el mango? Muy profundo y sincero deseo de ser feliz, que todos lo tenemos, el profundo y sincero deseo de ser feliz, o las emociones conflictivas. ¿Quién gana? Si lo vemos en términos de un partido de fútbol, las emociones conflictivas nos van dando una goliza tremenda, ¿no? O sea, las emociones conflictivas parece que tienen mucho más el control de nuestra vida que nuestro muy intenso y válido y genuino deseo de ser felices. Es como si nosotras, nosotros, cada una de las que estamos acá, ¿no? Bueno, y de los que están afuera, que no están conectados ahora porque les pasa lo mismo, es como si todas nosotras y nosotros fuéramos títeres de nuestras emociones conflictivas y ellas nos manejan a su antojo y se pitorrean de nuestro deseo de ser feliz. Entonces, la pregunta correcta, o otra pregunta correcta es, ¿por qué es que yo he permitido eso? Si lo pensamos un poquito, como lo dice un maestro de la India del siglo VIII, las emociones conflictivas, estoy hablando de la India en el siglo VIII, con grandes selvas y con muchas fieras, tigres de Bengala, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este autor nos dice, las emociones conflictivas no tienen fauces ni tampoco garras, como si tiene un tigre, ¿no? Entonces, las emociones conflictivas no tienen fauces ni garras, y sin embargo me tienen atrapado. ¿Cómo es que yo he permitido esto? Aunque sea normal, queridos compañeros. ¿Sí, Iván? Diana Calderón pregunta, ¿las emociones conflictivas son las mismas que las emociones negativas? Bueno, pues todo depende de cómo las definamos, ¿no? Las emociones conflictivas son las que nos causan conflicto y en otros ámbitos se les suele llamar emociones negativas, efectivamente, ¿no? Emociones que nos hacen sufrir a nosotros, que nos llevan a dañarnos a nosotros mismos y que nos llevan también a dañar y hacer sufrir a otras personas, ¿no? Les puse algunos ejemplos y voy a hablar un poquito más de algunas de estas cuantas emociones conflictivas. Bien, les decía entonces, ¿cómo es que yo he permitido, dice Shantideva, este autor del siglo VIII, que las emociones conflictivas me dominen como una fiera que me tuviera entre sus garras? Ahí sí, ya es muy poco lo que puedo hacer, pero parece que así estamos nosotros, nuestras emociones conflictivas. Entonces la pregunta es, ¿quiero seguir haciendo eso? Porque quiero seguir siendo normal. ¿Ya se dieron cuenta de lo ridículo? De lo ridículo de escondernos detrás del mito de la normalidad. No es ridícula la normalidad. La normalidad es una medida estadística, es una medida perfectamente válida, pero escondernos detrás de esa medida estadística para no hacer nada al respecto, bueno, podemos hacerlo, lo más probable es que lo hemos hecho tal vez durante toda nuestra vida, pero el problema es que para nada nos ayuda a acercarnos a la felicidad. Otra pregunta que luego surge
con frecuencia. Es las emociones conflictivas se pueden, o las emociones negativas o dañinas o conflictivas, se pueden borrar, desaparecer por completo. Bueno, esa es una pregunta que al menos de momento está lejos de nuestro alcance si ni siquiera hemos empezado a trabajar. Digamos, si yo logro bajarle una rayita, 2 rayitas a alguna de mis propias emociones conflictivas, yo me voy a sentir mejor. Y aquellos que me rodean se van a sentir mejor también porque son los primeros en que van a notarlo. Oye, ya te fijaste que ese cuate ya está menos neurótico, ya está menos agresivo y menos loco. Lo notan los demás, ¿no? Entonces, bueno, de momento vamos a ponernos una meta realista. Creo yo, pienso sinceramente que si tengo una buena metodología y me pongo a trabajar, le puedo bajar 1 o 2 rayitas a mis emociones conflictivas. Si mi respuesta es sí a eso, tengo suficiente para empezar. Y si empiezo el trabajo, le bajo 1 o 2 rayitas y ¿saben qué va a pasar? Me voy a entusiasmar y dije, si le pude bajar 2 rayitas, voy por otras 2, ¿no? Y así sucesivamente. Y ya nos tocará a cada una y a cada uno de nosotros descubrir si desaparecer por completo alguna de esas emociones conflictivas es posible o no. Eso tendrá que ser una experiencia totalmente personal y una exploración totalmente personal. No es eso lo que les estoy ahorita queriendo vender una zanahoria, no, sino es más bien la invitación a que empecemos en la otra orilla del mecate, que empecemos ya a hacer algo y a trabajar con nuestras propias emociones conflictivas, ¿sí? María del Carmen Mendoza pregunta, ¿qué pasa si no puedo cambiar una emoción conflictiva? Yo te cambiaría un poco la pregunta. ¿Qué pasa si yo creo en lo más profundo de mi corazón que no puedo cambiar una emoción conflictiva? Nada más es una creencia, porque no existe nadie en el mundo que no pueda cambiar una emoción conflictiva. Ahora, que no la hayas podido cambiar hasta ahora, bueno, eso sí nos pasa a muchísimos de nosotros y nosotras. También habría que ver cuánto te has esforzado en hacerlo y con qué metodologías, porque hay metodologías que nos pueden servir para eso y hay metodologías que no nos sirven para eso. Y a veces no conocemos ninguna metodología probada y comprobada o nomás vamos con nuestra mejor intención tratando de hacer algo. El que ya hayas tratado de modificar en ti una emoción conflictiva es muy loable, ¿no? El que no lo hayas podido hasta el momento, más bien me indica que no estás usando una metodología adecuada. Pero cuando me dices no se puede, eso es lo que rotundamente no acepto. Es una sentencia de muerte. Es decir, no puedo cambiar una emoción conflictiva, es una sentencia de voy a seguir sufriendo toda la vida, le haga como le haga. Es una postura muy dolorosa y muy derrotista. Más bien yo te invito a decir, hasta ahorita no la he podido cambiar. Todas las emociones conflictivas son susceptibles de ser cambiadas. Lo que nunca vamos a oír más que de charlatanes, ¿verdad? Pero de presentaciones serias, lo que nunca vamos a oír es que nos digan, no te preocupes, una emoción conflictiva la cambias en un santiamén con un cursito de fin de semana o con una pócima mágica o con que el gurú de la India llegue y te toque y te abra el tercer ojo aquí y ya con eso se te quitó. Eso sí son mentiras, eso sí son payasadas, ¿no? Pero si se usa una técnica de carácter introspectivo, de exploración interna, no hay ninguna emoción conflictiva que sea más poderosa que la capacidad que tiene nuestra mente de transformación. A cada una y a cada uno de nosotros, algunas emociones nos costarán más trabajo, más esfuerzo cambiarlas que otras, desde luego. Seguramente porque las tenemos más arraigadas y porque nos han
afectado más a lo largo de nuestra vida, ¿no? Pero de que se pueden cambiar, algunas con relativamente menor esfuerzo, otras con relativamente mayor esfuerzo. ¿Ok? Hay otras dos preguntas, pero te quería proponer si las vamos juntando y las pasamos al final. Sí, porque la plática es corta, estamos muchísimas personas ahí metidas, creo que como 100 o más personas metidas, y si cada quien pregunta, entonces esto va a tardar todo el día. Nomás esta es una primera plática, ¿no? En que queremos darles algunas cosas, algunos métodos que puedan ser de utilidad. O sea, queremos que se lleven algo con ustedes de esta plática. ¿Cómo les diré? Más allá de que la plática les resulte interesante, entretenida, bonita, si les resulta así, qué bueno. Si no, no importa. Lo que verdaderamente importa es que resulte útil, que yo pueda sacar algo para llevarme conmigo en mi propia vida con esta plática apenas de 1 hora o un poquito más de 1 hora. Y para esto voy a empezar con algunos ejemplos. Empecemos, por ejemplo, con el enojo, ¿no? Que es una emoción conflictiva que todos tenemos en mayor o menor grado, que todos hemos experimentado y que tiende a ser bastante destructiva hacia afuera y autodestructiva también, porque a veces nuestro enojo es escandaloso y agresivo, con gritos, patadas y sombrerazos hacia afuera, pero a veces nuestro enojo es para con nosotros mismos y es tremendamente autodestructivo, el enojo reprimido, ¿no? Y muchos de nosotros tenemos de los dos sabores, ¿verdad? Enojo hacia afuera y enojo hacia adentro. El enojo, la agresividad, el odio, el resentimiento, ¿no? La hostilidad. Bueno, en primer lugar, es entendible que vivimos en un mundo en donde la violencia y la hostilidad predominan. Cuando prendemos un noticiero, cualquiera, de cualquier día, de cualquier estación, ¿qué cosas vemos o oímos? Pura violencia. Cuando vemos películas, cuando vemos telenovelas, cuando vemos series en la televisión o en Netflix o lo que sea, ¿qué es lo que predomina? La violencia, la venganza, el odio, la validez de agredir al prójimo. O sea, se hace una apología de la violencia en todo el mundo en el que vivimos. ¿Qué pasa en la vida política? Hay violencia de los gobernantes para con los gobernados. ¿Qué pasa en las familias? Hay violencia de los jefes de familia para con sus familias. ¿Qué pasa en las empresas? Hay violencia, cierto nivel de violencia de los directivos para con los subordinados o para con los empleados. La violencia está muy, muy, muy predominante en nuestra cultura o incultura. En nuestra sociedad, pues, está muy predominante la violencia y se hace hasta apología de la violencia. ¿De cuántos asesinatos nos enteramos diariamente? ¿De cuántos feminicidios? ¿De cuántos calcinados? ¿De cuántos descabezados por el crimen organizado? En las guerras, o sea, ya es normal, qué espantoso que ya se haya convertido en algo normal, tanta violencia, tanta muerte, etcétera, etcétera. ¿Y de dónde sale todo eso? Sino de emociones no manejadas internamente. Entonces, claro que el enojo, la violencia, la agresividad, juega un papel importante en nuestra sociedad y en la gran mayoría de nosotros y nosotras, en algunos más, en algunos menos, pero también juega un papel. Entonces, cuando nos enfrentamos al enojo, a nuestro propio enojo, lo primero que hacemos es la justificación idiota. Es que es normal. Eso ya lo expliqué lo suficiente. Y entonces, la pregunta válida es, ¿ser enojón o enojarme tanto, tan frecuentemente, me ayuda a ser feliz y me ayuda a mi convivencia con los demás? No. Bueno, entonces necesito explorar un poquito más. Entonces me toca explorar, por ejemplo, cómo ha sido mi propia historia con el enojo.
Desde mi cuna, ¿qué fue lo que yo mamé? ¿Qué fue lo que yo aprendí desde mi cuna, desde el lugar donde yo crecí? ¿No? En la casa o en el asilo o en el orfanato, en el lugar donde sea que yo me haya criado desde bebé. ¿Qué papel jugó la violencia? Por ejemplo, ¿qué violencia había entre los adultos, entre mis padres o hermanos mayores o tíos o abuelos? Porque eso los bebés absorben como esponjas, ¿no? ¿Qué violencia? ¿A qué violencia? Y luego, ¿qué violencia fui recibiendo yo? Y qué golpes y qué maltratos y qué abusos y que me vi en la necesidad de defenderme y me volví más o menos violento y agresivo. ¿Cuál es mi propia historia? Mi propia historia con la violencia, con el enojo, con la agresión, con el odio, con el resentimiento, y en el ámbito familiar, y en el ámbito escolar, y en el ámbito laboral, ¿no? Y en el ámbito de mis relaciones amistosas y de mis relaciones amorosas, ¿no? ¿Cuántas situaciones de trabajo he perdido o desaprovechado? O cuántas situaciones románticas o cuántas situaciones de relación de pareja o problemas familiares se han suscitado en parte por mi enojo, pleitos para toda la vida, o puestos que he perdido, o parejas que he perdido, o familias que se han roto por el enojo. ¿Cómo es mi propia historia con el enojo? Mientras no la revise y no la entienda, ¿verdad? Nada más estoy diciendo que quiero quitarme el enojo, pero esas son palabras que se lleva el viento. Primero tengo que identificarlo en mí. Puede que no sea agradable, pero es la única forma de entonces empezar a desbaratarlo, porque mi enojo seguramente proviene de situaciones distintas a aquellas de donde proviene tu enojo. Entonces, a mí me es necesario identificar el mío y a ti te es necesario identificar el tuyo para entonces poder aplicar las metodologías adecuadas que nos corresponden a cada una de las dos. ¿Me explico? Entonces, cuando tenemos una vista panorámica o una revisión introspectiva honesta de cuál ha sido mi historia con el enojo, al final de cuentas puedo hacer como un balance de costo-beneficio, ¿no? O sea, yo defiendo que tengo derecho a enojarme, etcétera, pero ¿cuál ha sido el costo? El costo es que me ha ido bien, me ha ido mejor, la gente me quiere más, yo quiero más a la gente, me llevo mejor con los demás y mi vida va mejor, o el costo es que he perdido amigos, perdido parejas, roto familias, roto con el cuadro en el trabajo y soy muy infeliz. Entonces, me conviene, no es una cosa de que yo te diga, el enojo es un pecado y como es un pecado yo te ordeno que te lo tienes que quitar. No, no es una cosa de orden, de un deber ser, de que lo tienes que hacer. Es, si quieres lo haces y si no quieres no lo haces, pero es mejor que lo hagas por convicción. Cuando yo reviso que me ha salido mucho más caro el caldo que las albóndigas, en el caso, por ejemplo, del enojo, entonces voy a decir, carambas, ya no me importa si me dicen que me lo tengo o no que quitar, o si porque es pecado o no es pecado. Yo me lo quiero quitar porque a mí no me conviene, porque a mí me ha causado muchos más problemas que beneficios. Y de ese estado de no un mero deseo, sino un deseo con entendimiento y con convicción, es que de veras me puedo meter a hacer un trabajo serio para quitar el enojo. Si no hacemos eso, que es más introspectivo, lo único que hacemos es como poner curitas, como poner parchecitos. Tengo aquí una mancha, una cortada en la piel. Y en realidad es una mera manifestación externa de un cáncer que hay por allá en el hueso, algo muy grave. Y yo nomás le pongo un poquito de mertiolate y una curita. Pues no estoy curando el problema, ¿no? Entonces, si nada más quiero hacer algo por encimita para quitarme el enojo, es como poner una curita. El cáncer sigue pudriendo por ahí adentro. Por eso necesitamos ir más a las raíces. Y si se puede hacer eso con una adecuada guía y metodología, tanto mejor. Algunos consejos en este caso particular, por ejemplo. Algunos consejos.
Nosotros con respecto al enojo tenemos una serie de mitos. Mitos como, por ejemplo, bueno, mira, te voy a explicar. No es que yo me enoje, es que me hacen enojar. Yo soy un santo varón, ¿no? O una santa mujer, pero es que me hacen enojar. Entonces, realmente nos creemos que nos hacen enojar. Ese es un mito que hay que desbaratar, porque alguien se puede poner de cabeza y decirme todo lo que si yo tengo o no tengo procesamiento interno, me engancho o no me engancho con aquello. Entonces es un mito, por ejemplo, pensar que yo no me enojo, sino que me hacen enojar. Otro mito que defendemos mucho es que el enojo es justificado, al menos que es justificado en algunas situaciones, porque me protegí, porque me defendí, porque no dejé que me maltrataran y le vemos como cierta justificación. Bueno, hay que estudiar más ese mito y ver que, y así, el enojo tiene una serie de mitos. Y nosotros nos enojamos no siempre con la misma persona, no siempre por las mismas cosas, sino por una diversidad de cosas, ¿no? Nos enojamos porque creemos que nos hacen enojar, o nos enojamos porque nos critican, o nos enojamos porque alguien no nos hace caso, o nos enojamos porque nos exigen mucho, o nos enojamos porque las cosas no salen como nosotros queremos. En fin, nos enojamos por una gran variedad de cosas. Y en cada caso, cuando revisamos eso individualmente, nos hacemos la pregunta, ¿esto me ayuda a ser feliz, sí o no? Y si la respuesta es no, entonces, ¿cómo puedo desbaratarlo? ¿Cómo puedo aprender a verlo desde otra perspectiva? ¿Me explico? Trabajar con el enojo no es fácil, pero es posible. Claro, nosotros queremos todo fácil y rápido, más en esta época de la tecnología, que con un dedazo ya queremos que esté resuelto. Bueno, con nuestras emociones conflictivas, aunque ustedes se piquen por aquí o por aquí, no les va a desaparecer, ¿no? Necesitamos trabajar con nosotros mismos. Entonces, digamos, eso les comento del enojo. Vamos a hablar de algunas otras emociones conflictivas, la envidia, por ejemplo. Bueno, el enojo además tiene muchos derivados, odio, resentimiento, agresividad, hostilidad, animadversión, etcétera. Es un tema muy amplio. Hablemos, por ejemplo, un poquito de la envidia. Todos y todas, estoy seguro que hemos experimentado episodios de envidia, pocos o muchos, fuertes o débiles, pero hemos experimentado episodios de envidia. Bueno, díganme ustedes, cuando hemos experimentado un episodio de envidia en que, bueno, al menos como yo lo siento, no tiene que ser igual que ustedes, pero yo siento como que las tripas se me retuercen, ¿no? Cuando tengo un episodio de envidia. Eso se siente repadre. Ay, qué bonito se siente que se me estén aquí retorciendo las tripas, que se me atore la comida y que... No, es bastante desagradable. La misma sensación física, no digamos la sensación mental y emocional de un episodio de envidia es muy desagradable, ¿no? Nadie lo gozamos. Y sin embargo no lo hemos podido evitar. Podemos entender que no nos sirve de gran cosa, pero de todas maneras sentimos envidia. Y sentimos envidia porque, bueno, por una infinidad de cosas, ¿no? Podemos sentir envidia por las posesiones materiales de otra persona, por su coche, por su reloj, por su computadora, por su casa, por su ropa, ¿no? O por su familia, o por su aspecto físico, ¿no? O por su simpatía, o por sus conocimientos, o por lo mucho que ha viajado, o por lo amiguero y amistoso que es, lo bien que le cae a la gente. O sea, podemos tener envidia con muchas diferentes personas, por una gama muy amplia de cosas. Y hay cosas muy simpáticas. Si vemos a una persona X pasar con un coche de lujo, decimos, qué bonito coche. Pero si vemos al vecino con un coche de lujo de esa misma marca, nos da envidia. Es interesante preguntarnos por qué cuando lo tiene el vecino me da envidia, cuando lo tiene otra persona que va pasando por la calle, a quien yo no conozco, no me da envidia, nomás digo qué bonito coche, ¿verdad? O sea, tenemos nuestra selectividad. Y la envidia obviamente no nos hace felices.
ni cuando la estamos experimentando, ni a lo que nos lleva, ¿no? Lo principal, yo puedo morirme de la envidia por el coche del vecino, ¿no? Así me retuerzo de la envidia. Y aunque me retuerza de la envidia, ¿eso va a lograr que yo obtenga el coche del vecino? No. Entonces, en el fondo, la envidia es estúpida. Digo, siquiera que el episodio de envidia fuertote y hasta la gastritis y las tripas movidas me sirvieran para conseguir ese automóvil, bueno, pues algo saqué de ganancia, pero ni siquiera. Entonces me siento mal, me siento de la patada, genero malos sentimientos para con el vecino, me echo a perder mi día, mi comida, mi sueño, etcétera. Y de todas maneras no tengo yo el coche. Entonces es verdaderamente estúpido, dicho así muy crudamente, ¿no? Ahora, no estoy diciendo todos somos estúpidos, actuamos en algunas veces estúpidamente, ¿no? Porque podemos entender a nivel intelectual que esto es estúpido y sin embargo no hemos sido capaces de dejar de experimentar envidia, ¿no? ¿O qué pasa, por ejemplo, con la arrogancia? Algunos de nosotros somos mayoritariamente o tenemos episodios de arrogancia, de orgullo, de soberbia, de presunción, de ser insoportables por, ya saben la palabra en mexicano, pero no la quiero decir porque estoy en público, ¿no? Pero por eso, en general la arrogancia es una defensa, es una verdadera defensa contra nuestra insatisfacción interna. Tenemos tantas inseguridades y tan baja nuestra autoestima o la estima que necesitamos como ponernos un disfraz y tratar de apantallar a los demás, ¿no? Para que no se den cuenta de lo verdaderamente débiles que somos por dentro. La arrogancia es una máscara, es un disfraz y es una actitud muy, ¿cómo les diré? La persona que se siente insegura por dentro se porta muy aquí, yo las puedo todas, ¿no? Y puede que apantalle a algunos cuantos, sobre todo a los inseguros, ¿no? O a las inseguras, los apantalla, en ese momento se siente como ganador o ganadora, pero cuando está a solas, se sigue sintiendo una persona insegura, insatisfecha. Y el problema también con la arrogancia es que la gente se aleja de ellos. ¿A quién le gusta estar con una persona presumida? Que nada más habla de él o de ella y que nada más presume. Es muy cansado y es muy aburrido. A veces es, pues, como, es obligado porque es mi jefe y me lo tengo que aguantar, si no me va a correr, pero no es que lo esté disfrutando. Pero siempre que me es posible, si me puedo alejar de esa persona, tanto mejor. Y estas personas suelen quedarse solas. La arrogancia, y la arrogancia no es de veras ninguna superioridad, es una finta, no un disfraz de aparente superioridad. Porque en el fondo nadie somos superiores. Tú eres ser humano y tienes problemas. Yo soy ser humano y tengo problemas. Tú eres ser humano y quieres quitarte los problemas. Yo soy ser humano y quiero quitarme mis problemas. Tú eres ser humano y no te has podido quitar todos tus problemas y yo tampoco. Entonces estamos igual. O sea, en el fondo, todos somos seres humanos que tenemos problemas y que deseamos estar mejor. Entonces eso nos iguala. No hay de veras esas. Y además, todos tenemos el potencial de cambiar, porque todos podemos entrenar nuestra mente y aprender y cambiar. Si hablamos de otra cosa como el aferramiento, miren que nos aferramos a muchas cosas. Estoy, por la duración de la conferencia, pues nomás hablándoles así un poco de algunas cuantas emociones conflictivas, ¿no? El aferramiento. El aferramiento es cuando, ahora sí que se nos mete entre ceja, oreja y jefa, ¿no? Cuando nos aferramos a algo o a alguien o a un pensamiento. Podemos tener aferramiento a cosas materiales. Yo puedo estar aferradísimo a mi reloj o a mi computadora o a mi coche o lo que sea. O nos aferramos a personas. Esta es para mí, esta es mía, esta persona. Nos aferramos, nos adueñamos de nuestros hijos, por ejemplo, a veces con aferramiento, a veces hasta aperramiento, ¿no? Nos aferramos a personas
personas o nos aferramos a actividades. Nos aferramos a actividades dañinas como la drogadicción, la parranda, la pornografía, el despapalle, o hasta a actividades más productivas como el trabajo y la productividad, pero una cosa es hacerlo con gusto y con deleite, otra cosa es hacerlo con obsesión y aferramiento, que ya no es disfrutable. Pero también nos aferramos a ideas que tenemos, a un montón de ideas chatarra, ideas así del cancionero Picot, ¿verdad? De que los hombres no deben llorar o que la mujer su lugar es en la cocina, y idioteces como esas que forman parte, ¿no? de la mentalidad popular en general aquí en nuestro país. Pensamientos chatarra como esos tenemos por montones y estamos además aferrados a ellos, o sea, que nos lo creemos de a de veras. Estamos aferrados a visiones políticas o a visiones sociales de un color o de otro color. Estamos aferrados hasta equipos de fútbol, a grado de ser capaces de los de la porra que le van al equipo 1, matan a los de la porra que le va al equipo 2, es algo completamente estúpido. Un deporte que es para deporte y para entretenimiento y eso, y que lleve hasta confrontaciones a veces mortales, ¿no? Pero es que yo le voy a este equipo y a veces somos tan idiotas, no nos damos cuenta que los mismos jugadores que pasaron por el equipo que yo adoro, ahora están en el equipo que yo odio, son los mismos jugadores, o han pasado por otros tantos equipos, o que quiero o que odio. Nada más el nombre es lo que queda, los directivos han cambiado, los entrenadores han cambiado y los jugadores han cambiado. Y un jugador que el año pasado lo odiaba porque pertenecía en el club odiado, ahora pertenece a mi club y entonces ya lo amo. Somos bastante estúpidos en eso, ¿no? O sea, nos aferramos, adoramos el nombre del equipo, pues porque el equipo es aquellos que lo conforman, no la etiqueta, no el nombre y no el uniforme, pero somos aferrados a ese tipo de cosas, a creencias políticas, a creencias ideológicas, a creencias religiosas. Todos tenemos todo el derecho del mundo de tener las creencias religiosas que mejor funcionen para cada uno de nosotros y nosotras. Pero cuando es con aferramiento o con querer obligar a todo mundo a que esté donde yo esté, pues eso ya es mucha falta de respeto, mucha invasividad, ¿no? Mucha agresividad también. Entonces, el aferramiento lo tenemos a muchos sentidos, a personas, lugares, actividades, objetos materiales, pero también a formas de pensar, ideologías de todo tipo, digo, culturales, sociales, políticas y hasta futboleras, y creencias religiosas o creencias de cómo debe de comportarse la gente. A veces valoramos a una persona, el valor de una persona como ser humano, solo por cómo se viste o por cómo se peina o por el color de su cabello o por cómo se sienta a la mesa, ¿no? Y eso es lo que le da su valor como ser humano, o por el carro que trae, que es todavía peor, ¿no? Entonces, pero nos aferramos a ese tipo de cosas, generamos expectativas irreales al respecto, y claro que sufrimos porque las cosas no salen como nosotros queremos que salgan. No todo el mundo se comporta como yo quiero que se comporte. Entonces, mi aferramiento, en la medida de que tenga menos aceptación de la realidad, hay gente diferente, conductas diferentes, características, deseos y gustos diferentes, y que yo sea más adaptable y más abierto, cuando me aferro a que solo mi forma de hacer las cosas es la buena y la válida, pues eso me va a causar mucho sufrimiento a mí y voy a causar mucho trastorno y mucho dolor a mi alrededor. Entonces el aferramiento también es una emoción muy, muy dañina, ¿no? Los celos. ¿Qué tal los celos? ¿Han tenido alguna vez un episodio de celos? Algunos de nosotros tal vez somos así como que típicamente o característicamente celosos o celosas. Otros de nosotros no hemos tenido episodios más aislados, pero creo que todas hemos conocido los celos. Y si algo podemos decir con absoluta certeza es que no tienen nada de agradable.
Es un episodio de celos, es horrible. Horrible como se siente una con una misma, y horrible como nos comportamos con la persona a la que estamos celando, y horrible con las cosas que pensamos y planeamos y venganzas y todo. Es muy, muy, muy fuerte, ¿no? Los celos. Y los celos tienen parte del problema de los celos y con lo que es difícil de contrarrestarlos, es que tienen un poco de todo. En los celos está involucrado el enojo, en los celos está involucrado el aferramiento, en los celos está involucrada la arrogancia, ¿no? En los celos está involucrada la envidia, en los celos está involucrado el miedo, en los celos está involucrada la angustia, en los celos está involucrada la tacañería, la mezquindad, ¿no? En los celos está involucrada la falta de consideración por los demás. O sea, los celos es un collage, es un cóctel muy amplio de muchas, muchas, muchas cosas. Por eso son difíciles de trabajar, pero no imposibles. Porque como de costumbre, el punto de entrada es cuestionar. ¿Esto me sirve para ser feliz o me daña? No nada más, pues soy celoso y ¿qué quieres que haga? Es normal. Algunos de nosotros, algunas de nosotras somos celosos con cosas que nos constan, ¿no? O sea, lo vimos o la vimos con otra o con otro, o sea, nos consta, ¿no? Nos cachamos con las manos en la masa o en aquello, ¿verdad? Y entonces de ahí surge. Y otras veces nada más nos imaginamos, nada más lo estamos fabricando, ¿no? Eso es todavía más peligroso porque nos llevan a cosas como Otelo de Shakespeare, ¿no? Nada más de su imaginación de Otelo acabó matando, ¿no? A su amada esposa. Los celos, por eso dice Shakespeare, no es el monstruo de ojos verdes, porque Otelo era moro pero con ojos verdes, entonces el monstruo de ojos verdes. Y los celos son tremendamente destructivos. Pero es interesante, en el caso de los celos, parece que siempre estamos creyendo que los celos es por perder a la persona amada, pero eso no necesariamente es cierto. A veces yo tengo pareja o vivo en pareja y la verdad es que ni quiero a mi pareja y ni tenemos una buena relación de pareja, ni una buena relación sexual, ni me gusta, ni la disfruto y ya desde hace mucho tiempo se ha enfriado nuestra relación. Y sin embargo, si anda con otro o con otra, me pongo como energúmeno, ¿verdad? Y parece que es defender como que los derechos sexuales, ¿no? De la pareja. Pero no, a veces sí es eso, a veces tengo una relación para mí muy importante sexualmente y ser engañado en eso es muy fuerte para mí, pero otras veces no. Y me pongo igual de celoso. Y entonces, ¿por qué me pongo celoso? A lo mejor porque pierdo posición social, a lo mejor porque pierdo ingreso, a lo mejor porque pierdo mi calidad de hombre casado o de mujer casada ante la sociedad. Es tal vez otra cosa la que se pone en riesgo, ¿no? Que el amor que le tengo a mi pareja. A veces sí es por el amor que le tengo a mi pareja, pero no siempre. Y siempre tratamos de manejarlo como si fuera una cosa, como que los celos es nada más una sola cosa. Si ella me engaña con otro, o si él me engaña con otra, ya estuvo, ¿no? ¿Y los celos tienen remedio? Sí. ¿Y las parejas pueden, pueden reencontrarse? A veces sí, a veces no. Depende de muchas cosas en la historia de la pareja, pero puede recomponerse, desde luego, se puede hacer trabajo en esa. Y los celos vienen de muchas cosas. Los celos pueden venir desde que yo era pequeño, por ejemplo, y tenía varios hermanos o hermanas, y veía la gran preferencia que mi madre o mi padre tenía por otro de mis hermanos o mis hermanas, y eso me dio esa cosa de sentirme excluido, ¿no? Y de ahí me viene una personalidad celosa, que ya más adelante en la adolescencia y en la adultez se manifiesta con la relación que establezco con una pareja. Pero bien pudo empezar en la infancia, ¿no? Cuando yo me sentí desplazado por el favoritismo de mi papá o mi mamá hacia alguno de mis hermanos. También los celos pudo venir porque
tuve experiencias dolorosas o de desencuentros desagradables en la pubertad o en la adolescencia, cuando se empieza a formar toda esta cosa de la sexualidad y de la búsqueda de pareja, heterosexual o homosexual, como sea la preferencia de cada uno de nosotros, y que tenemos aceptaciones o rechazos, ¿no? O sea, que tenemos encuentros y desencuentros, y que vemos que él o ella nos rechazó y que al rato andaba con otro o con otra, y nos sentimos nuevamente desplazados. Puede ser que mis celos vengan de que me he cachado a mi pareja en tantas infidelidades, que las razones pueden ser muchas, y en el caso de cada uno de nosotros será distinto, pero igual que con el enojo habrá que explorarla. ¿De dónde vienen mis celos? Porque a lo mejor yo estoy desplazando o proyectando en mi pareja algo que no le corresponde a mi pareja, algo que yo no he resuelto con mis hermanos o hermanas, o con mis papás, algo que yo no he resuelto internamente de mi primera infancia, y se lo ando proyectando a mi mujer, que no tiene la culpa de eso. ¿Me explico? Entonces, tiene muchos ángulos que necesitan revisarse para poder abordar la cuestión de los celos. Pero hay metodologías para esto, sí. La maravilla de esto que les estoy diciendo es que estas emociones conflictivas que les he explícitamente manifestado ahora, y otras más, existen metodologías para que vayamos poco a poco reduciéndolas. ¿Cómo es el proceso? El proceso, como les diré, es como en etapas. La primera etapa es simplemente bajarle frecuencia e intensidad. Si yo soy muy enojón, al menos la primera etapa es quitarle el muy. Soy enojón, ya sin el muy, porque ya le logré bajar frecuencia e intensidad. Esa es una primera etapa, bajar. Ya que le bajé un poco, tengo más capacidad interna para incorporar otras metodologías e ir cambiando el hábito. El hábito negativo que tengo, el hábito destructivo que tengo, del enojo, del resentimiento, del aferramiento, de los celos, de la envidia, etcétera, ese hábito, irlo transformando en su hábito contrario, en un hábito más constructivo, e ir fortaleciendo el nuevo hábito y debilitando el viejo hábito. Y es hasta una tercera etapa, en un proceso largo, que vamos trabajando para buscar desarticular por completo la emoción conflictiva. Pero para eso nos falta un buen rato, ¿no? Pero hay toda una serie de metodologías a nuestro alcance para poder empezar a trabajar con la primera etapa y seguirle con la segunda etapa. Bueno, eso es en forma breve, en forma resumida, algo que les quería yo comentar el día de hoy, es como un regalo. Bueno, estamos en época de la pandemia y la mayoría de la gente estamos sufriendo por una cosa o por otra, por el encierro, por la falta de dinero, por familiares que se han enfermado, por algunos de nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tanto el Instituto Universitario Morelia como el Centro de Estudios aquí decidimos darle como un obsequio a la comunidad, ¿no? De una plática de un poquito más de una hora, para sensibilizarlos en estas cosas y poderles dar, aunque sean unas muy básicas herramientas, que ustedes se puedan llevar con ustedes algo a su casa y a su vida, algo que de toda esta plática, ojalá, es mi principal deseo, puedan ustedes sacar de beneficio para ustedes mismos. Ahora, si algunos de ustedes, ¿no? Si algunas de ustedes o aquellas de ustedes que les interese profundizar más en todas estas cuestiones, bueno, el Instituto Universitario Morelia, y junto con el centro que dirijo, hemos desarrollado un programa que ya tiene 3 años de implementado y que, bueno, hasta el momento ha funcionado muy bien. Un programa implementado para poder profundizar en todas estas metodologías que les he mencionado. Es un programa
que es más largo, es un programa que se dicta y que se procesa y se trabaja los fines de semana, viernes y sábado, viernes de 5 a 9 de la noche y sábado de 10 a 2 de la mañana, durante 12 fines y durante 12 a 2 de la tarde, perdón, no 12, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, 4 horas el viernes y 4 horas el sábado, pues durante 12 viernes y sábados, durante 12 fines de semana consecutivos. Entonces son un montón, ¿no?, de horas, no como ahorita 1 hora, en que podemos ir viendo cada una de estas emociones y sus metodologías y tener la oportunidad de profundizar mucho más en esto para ayudarnos en nuestra propia vida. Como información también, este es un programa que ya está reconocido y certificado por la Secretaría de Educación como un programa de grado, o sea, de posgrado, pero aunque no tengan ustedes una licenciatura, igual pueden tomarlo. Y los que tengan ya una licenciatura, esto les sirve, avalado por la Secretaría de Educación como un posgrado. Y una de las grandes ventajas que tiene, pienso yo, este programa es que por actividades familiares o de trabajo, no todos pueden estar todos los fines de semana. Como se dicta en línea, porque ahorita la pandemia no lo permite de otra manera, todo lo que se presenta, así como esta plática también, todo lo que se presenta se graba en audio y en video. Y a todos los que están inscritos se les manda en el transcurso de la misma semana la grabación del audio y video. Así que si pudieron conectarse en vivo, perfecto. Y si no, van a recibir la grabación y durante la semana tienen en su casa o en donde puedan para ponerse al corriente y seguir a la siguiente semana. Y aunque se hayan presentado, aunque se hayan conectado en vivo, digamos, de todas maneras les llega la grabación y pueden repasar, que es material de estudio y de repaso muy útil. Así que eso me parece que es una característica estupenda de este programa, porque lo que queremos es que realmente le sea de utilidad a la gente, ¿no? El próximo programa, la próxima serie, la vamos a empezar a finales de febrero, el viernes 26, el primer fin de semana va a ser 26 y 27 de febrero, viernes y sábado, estamos próximos a empezar. Y ya no voy a entrar más en esto, porque ahora sí que para mayores informes, todos los detalles y demás, les suplico que se conecten. Debe estar ahorita apareciendo en su pantalla los datos de la maestra Itzel Ramírez Andrade, que ella es la que se encarga, ¿no?, de toda esta cuestión de la inscripción y los informes, y les da todos los informes detallados que ustedes requieran bueno, todo lo que quieran saber acerca de este programa, por favor, comuníquense con Itzel, que es una de nuestras colaboradoras más importantes, que es la que siempre aglutina a los grupos que toman este tipo de programas con nosotros. Así que, de mi parte, pues un gran agradecimiento al Instituto Universitario Morelia, a su director general, el doctor Benjamín Ramírez, que me invitó a participar en este proyecto que ahora ya llevamos 3 años, ¿no? Con esta idea de que un instituto universitario, además de enseñar cosas técnicas, puede enseñar también cosas humanistas de utilidad directas para la gente, y eso me parece una cosa maravillosa que en general no existe en nuestro país, ¿no? Entonces, mi gran agradecimiento para él, a todos sus colaboradores y en particular a Itzel, a Iván, que es nuestra persona aquí técnica, que está aquí frente a mí, no frente a ustedes, no lo ven, pero está detrás de la computadora, es el encargado de la transmisión, de la grabación y de enviarles a ustedes la grabación, y principalmente a todos ustedes, ¿no? Principalmente a todos ustedes que aceptaron esta invitación y conectarse a esta plática. De todo corazón, lo que más deseo es que esto les haya resultado en algún grado de utilidad, y si el tema les llamó la atención,
Todos y todas están invitados a participar. Por favor, conéctense con la maestra Itzel Ramírez y ella les dará todos los datos. Así que les agradezco infinitamente. Me encanta poder haber estado este rato de esta mañana aquí con ustedes. Les deseo lo mejor y les invito a que nos sigamos cuidando. Necesitamos cuidarnos porque la pandemia está efervescente todavía. Nos cuidamos a nosotros y cuidamos a todos los demás. No sé si Benjamín va a volver a decir alguna cosa, me parece que ya no, pero por lo menos que te lo haya dicho ahí. Déjame que me digan, ¿no? Bueno, ya Benja, yo creo que oyó, entonces ahorita contestaría. Hubo una serie de preguntas, no sé, por el tiempo ya no. Ah, por el tiempo. Bueno, entonces, No sé. bueno, si ustedes me permiten, yo, como ven, a mí me aburre mucho hablar de esto, ¿no? Entonces, pero no quiero aburrirlos a ustedes prolongando, pero dice Iván que hay una serie de preguntas, entonces dejen que me las diga. Le voy a pedir que me las diga todas, para entonces, porque algunas pueden ser repetidas, y voy a dar cuando menos una respuesta corta. En un programa de 12 semanas se alcanzan a contestar todas las preguntas. Sí. Voy a leer todas las preguntas de corrido. Sí. De Lourdes Ríos, pregunta, ¿las emociones conflictivas son más comunes en las personas depresivas? ¿Cómo manejarlas? Bere Vallardo dice, entonces dependen las emociones conflictivas de nuestro sistema de creencias. Álvaro dice, ¿qué tan sano es utilizar el arte para redirigir las emociones negativas? Diana Calderón. Hasta ahí, porque si no ya se me van a olvidar. Ya se me van a olvidar. Sí, las personas depresivas tienen muchas emociones conflictivas, desde luego, pero no es que tengan más emociones conflictivas que las personas no depresivas. Lo que pasa es que se caracterizan más con algunas de las emociones conflictivas. La depresión está más caracterizada con el desánimo, la desesperanza, la ansiedad, la angustia, ¿verdad? Pero otras personas, aunque no sean o no seamos depresivas, no carecemos de emociones conflictivas, ¿no? Que si el arte puede ayudar, el arte puede ser una excelente terapia ocupacional, ¿no? Para ayudarnos a bajarle un poco a las emociones conflictivas. Es una actividad creativa y es una actividad que nos distrae creativamente y nos saca un poco de nuestro ensimismamiento con nosotros mismos, de ser demasiado individualistas. Tiene eso de bueno y tiene la creatividad. Pero para resolver de veras las emociones conflictivas hay que trabajar hacia adentro, porque el arte muchas veces es una expresión hacia afuera de las emociones conflictivas. Muchos de los más grandes artistas de la historia de la humanidad, y de los no tan grandes también, usan el lienzo o la orquesta o la coreografía o lo que quieran para poder ahí sacar a flote todo su montón de emociones conflictivas. Entonces, una catarsis, de momento la sacan, es una catarsis, pero no necesariamente la resuelve. Con esto no digo nada en contra del arte. El arte es una maravilla y dedicarnos en alguna medida, al menos a una actividad artística, es muy bueno para nuestra mente, para nuestro espíritu en general, es buenísimo. Pero como único solucionador de las emociones conflictivas, no. Creo que se me saltó la segunda. Sí, dice la segunda era que si las emociones conflictivas de parte de Bere Vallardo, que si dependen de nuestro sistema de creencias. Sí, bueno, claro que nuestras emociones conflictivas dependen de nuestros sistemas de creencias, pero lo que pasa es que sistema de creencias es una palabra muy amplia. A lo mejor tú te estás refiriendo a sistema de creencias religioso. Bueno, sí depende de nuestro sistema de creencias religioso, pero depende también de nuestro sistema de creencias en general.
tenemos creencias de muchos tipos, tenemos creencias políticas, tenemos creencias ideológicas, tenemos creencias familiares, creencias sociales, tenemos creencias de cómo se debe de convivir una familia, cómo debe de funcionar una empresa o una organización. Todo eso son creencias también. Entonces, sí, nuestras emociones conflictivas dependen en enorme medida de la totalidad de nuestras creencias, no solo de las religiosas. Y ahora sí, síguele con La siguiente es de Diana Calderón. ¿Se podría decir que estas emociones conflictivas dependen de nuestra autorregulación emocional? Bueno, que dependen de la autorregulación, más bien la medida en que tengamos o no tengamos, o qué tanto tengamos de emociones conflictivas, es qué tanto hemos logrado cultivar cierto nivel de autorregulación. Pero es muy importante no confundir regulación con represión. Represión es tragarnos las cosas, y tragarnos las cosas produce cáncer, o sea, no nos hace ningún bien tragarnos las cosas. La represión no es la solución. La manifestación externa hacia lo bruto, ¿no? A romper, tampoco es la solución. La solución es el procesamiento, la transformación. Y cuando nosotros nos vamos procesando a nosotras mismas internamente, el irnos procesando nos va dando herramientas de autorregulación, pero de autorregulación por maduración, no por imposición. No es tienes que regularte, no, eso no lo puede hacer nadie, y menos así por decreto, ¿no? Es una cosa para la que nos entrenamos. Una que va muy por el estilo es: ¿la gestión de las emociones conflictivas es inteligencia emocional? ¿Se puede desarrollar? Sí, desde luego, la inteligencia, el libro de inteligencia emocional, que es un libro muy famoso, y Daniel Goleman es una persona a la que yo respeto profundamente y que, bueno, conozco varios de sus trabajos, no nada más ese, y es alguien a quien respeto y admiro mucho. La inteligencia emocional es precisamente el aprender a gestionar las emociones de una manera más propositiva, creativa, inteligente, bondadosa, compasiva, involucrativa e integrativa, ¿no? Entonces, claro que tiene mucho que ver con la inteligencia emocional, ¿sí? Luego preguntan, ¿cuál es la metodología adecuada para trabajar las emociones conflictivas con los niños? Bueno, esta es una pregunta que nos llevaría a todo un curso, ¿no? Entonces voy a ser breve. La primera y más importante metodología para trabajar con las emociones conflictivas con los niños es bajarle a las emociones conflictivas de los papás. Es lo primero. Es lo primero. O sea, un papá neurótico, una mamá neurótica que quieran que sus niños no sean neuróticos, están haciéndose fuera de la vacinica, están soñando con algo que es imposible. No puedo ser yo un neurótico de marca libre y que mi niña o mi niño sean libres de emociones. Ellos son esponjitas y espejo de nosotros. Ve a los niños qué tan mal están y te darás cuenta de que ese es un reflejo de qué tan mal está papá y mamá. Entonces, si de veras amamos a nuestros, bueno, no es cierto, yo sé que sí de veras los amamos, pero si de veras queremos hacer algo bueno por ellos, lo mejor que podemos hacer es trabajar con nosotros mismos, en nosotros volvernos mejores personas, nosotros ser una mejor mamá, un mejor papá, un papá menos neurótico, una mamá menos neurótica, más comprensivos, más cariñosos, más abiertos, más flexibles, y los primeros beneficiados van a ser las criaturas. Ellos van a ser los primeros que van a decir, oye, ¿ya te fijaste cómo cambió mi mamá o cómo cambió mi papá? ¿De cuál han de haber fumado? Porque míralos, ya los veo más alivianados. Los primeros beneficiados con nuestro trabajo interno, claro, vamos a ser nosotros, pero de inmediato eso se va a reflejar en los niños, ¿no? Y ya luego ellos entrarán a su propio proceso. Te voy a contar dos preguntas que Sí. hablan de lo mismo. Preguntan que si con la ansiedad funciona igual, de Jonás, y también Samantha pregunta, ¿la ansiedad es una emoción? Y si sí, ¿se puede resolver igual que las demás emociones? Y si no, ¿cómo? No, la ansiedad sí es una emoción, es muy intensa
Y también tiene que ver con la biología, también tiene que ver con la biología cerebral. Bueno, depende, hay ansiedad por cosas puramente emocionales, hay ansiedad por cosas hormonales o por cosas de exceso o deficiencia o de serotonina o de melatonina o de dopamina o de adrenalina o alguna nina, ¿verdad? En algunas personas es un desbalance químico y no lo podemos evitar. Y no digo, lo podemos evitar con medicamento, sí, pero en otras personas es de carácter emocional, que situaciones emocionales difíciles nos meten en angustia o en ansiedad, y en muchos casos es una combinación de las dos, porque también la ansiedad emocional también provoca cambios químicos en el cerebro y entonces se hace una combinación de las dos. En algunos casos se requerirá una cosa combinada como de algún psicofármaco, alguna atención psiquiátrica o algún medicamento ansiolítico combinado con un psiquiatra o con un psicoterapeuta o con una práctica de meditación adecuada o con esta serie de tecnologías que enseñamos aquí, ¿no? Cuando es de carácter mayoritariamente emocional, claro. Una cosa nomás les quiero decir es que ya van varios que dicen con la misma técnica, no es la misma, no es la misma la que se usa para el enojo, que para el aferramiento, que para la envidia, que para la arrogancia, que para los celos. Son muy diferentes metodologías. Pero sí, dentro de este conjunto de metodologías, sí hay metodologías para trabajar. Pero no son las mismas, son otras metodologías, pero dentro de esta gama de muchas metodologías que hay para trabajar con esto. Ok. ¿Ya? Ya casi, quedan 4. Bueno, las últimas 4, si ustedes siguen aguantando, pues, o sea, a mí me da pena por ustedes porque anunciamos, pero yo encantado de contestar. Diana Calderón pregunta, pareciera que muchas de las emociones conflictivas están enfocadas o como que se van directamente a dañar a alguien, pero no algunas son como una autodefensa. Y luego Lourdes le comenta a ella, en el mismo chat, dice, más bien las emociones conflictivas generan la autodestrucción, pero bueno. Las emociones conflictivas, invariablemente, en el 100% de las ocasiones, a la persona que primero y más lastiman es a uno mismo. Siempre, esa nunca nos escapamos. Siempre, 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 siempre. A veces, y ahí sí no siempre, a veces también lastima a otros. ¿Verdad? A veces, tal vez muchas veces lastima a otros, pero hay veces en que otras personas no te pelan de tu neurosis y entonces no se ven afectados, ¿no? Dicen, está en sus 5 minutos de lo que era, pues mejor ni me conecto con ella o con él y no hay bronca, ¿verdad? Entonces no es seguro que va a dañar a otros, sí es seguro que lo va a dañar a uno mismo. Y es probable que no solo dañe a uno, sino también a otros. Sí. Voy a decirte una pregunta y luego las otras 2 te las junto en una sola. Sí. De René Ruiz dice, me interesa mucho el tema del enojo. Muchas personas somos niños enojados o muy enojados a pesar de ser ya adultos. Sí. Y curar ese enojo me interesa, pues la pus de esa emoción no es nada fácil de extirparla. ¿Se puede hacer? La respuesta es definitivamente sí, se puede hacer, sí. ¿Es fácil? No, requiere trabajo, pero sí se puede, es lo maravilloso. Podemos aprender, claro que se puede quitar el enojo. El enojo es una de las cosas más arraigadas, sobre todo porque vivimos en una cultura muy violenta, la cultura del siglo XXI. Todos los videojuegos son de violencia. Los niños, ¿cuántos asesinatos han visto para cuando ya saben jugar con una cochinadita de esas, ¿no? O sea, la violencia es parte de la vida cotidiana. Entonces, erradicar eso, pues no es fácil porque está en todo el medio, ¿no? Pero es posible porque nuestra mente es susceptible de ser entrenada. El enojo es opcional. La última, te la combino en 2, es de Norma, que dice, ¿qué consejos puede darnos para empezar a desbaratar los conflictos emocionales? Y Sofía dice, si no es indiscreción, ¿podría compartirnos algo o un poco de cómo usted ha trabajado sus emociones conflictivas? Bueno,
Bueno, eso es lo que voy a compartir en ese programa de 12 semanas. Ahorita este es nada más digamos, una plática de 1 hora. Algo les dije ya. Por ejemplo, con el enojo, y les dije algo que ya es directamente metodológico. Para empezar a trabajar con el enojo y que pueda ser funcional, necesito empezar por revisar mi propia historia con relación a qué papel ha jugado el enojo a lo largo de mi vida, desde mis más remotos recuerdos hasta la fecha, ¿no? ¿Qué papel ha jugado? Y si lo puedo ver, lo voy revisando poco a poco y luego lo veo en forma panorámica, puedo sacar una valoración de si me ha beneficiado más o dañado más. Y eso es lo que necesitamos para poder ir desbaratando, ir desarticulando una emoción conflictiva. Lo que realmente necesitamos es no solamente tener ganas de cambiarla. Ganas creo que las tenemos todos. No es suficiente, es bueno tener ganas, pero no es suficiente. Necesitamos tener la determinación de hacerlo. Determinación es mucho más que ganas. Ganas es, ay, pues yo tengo ganas de ir a China. Pues sí. Determinación es que voy a hacer lo que sea necesario hacer y durante el tiempo que sea necesario para poder lograr ese objetivo que yo me propongo. Esa es la gran diferencia entre ganas y determinación. Y la determinación de ponernos a trabajar para combatir el enojo nace de hacer una verdadera revisión, una evaluación. En lugar de juicios externos que nos digan el enojo es malo, el que se enoja pierde, el enojo es pecado y estás con eso ofendiendo a Dios, entonces te ordeno que te lo quite. O sea, lo que nos dicen social o religiosamente, ¿no? O sea, siempre cosas desde afuera, nunca viene desde dentro. Cuando yo hago una revisión de mi propia vida, entonces sí me doy cuenta si me han o no salido más caro el caldo que las albóndigas. Y cuando me doy cuenta que me ha salido más caro el caldo que las albóndigas por hacer una revisión honesta yo conmigo misma de mi propia vida, entonces eso es el primer paso para que mis ganas se conviertan en determinación. Porque cuando nomás está a nivel de ganas es, bueno, yo tengo ganas, oye, pero hay que hacer esto, ay, no, pero eso qué flojera. Y ya, se nos acabaron las ganas, ¿no? Pero cuando generamos la determinación, entendemos que no nos va a salir a la primera, que va a haber ciertas dificultades, obstáculos en el camino, pero estamos dispuestas a trabajar con ello. Entonces, ese es un método de entrada estupendo para cualquier emoción conflictiva, ¿eh? Ahí sí, una revisión de cómo es mi historia de vida con relación a esa emoción. El segundo punto, igualmente importante, es el cuestionamiento. En lugar de obedecer, cuestionar. ¿Esto me sirve o no me sirve? Esto sí me sirve, esto no me sirve. Lo que no me sirve, quiero empezar a desbaratarlo. Lo que me sirve, quiero empezar a engrandecerlo, a acrecentarlo. Esas son técnicas básicas, la revisión y el cuestionamiento. Y durante ese programa que les comento de 12 semanas, vamos de hecho a estar poniendo en práctica por ejemplo, para el enojo, específicamente para el enojo, vamos a ver 11 metodologías para desbaratar el enojo. Para el aferramiento vamos a ver 12 metodologías para desbaratarlo. Para la arrogancia vamos a ver 6 metodologías para disminuirla. Para envidia, 5 metodologías para disminuir. Y para los celos, como 15 metodologías para irlo reduciendo. Eso es lo que nos da tiempo de ver a lo largo de un programa ya más estructurado, digamos, de 12 semanas. Y no nomás de platicarlo, sino de ponernos a hacerlo. Eso es algo que requiere tiempo. Ojalá en una plática, ya no de 1 hora, ya llevamos 1 hora y media, ya hasta nos pasamos tantito de la 1 hora y media, pero en una plática de un poquito más de 1 hora y media no se puede resolver todo lo que quisiéramos resolver, pero necesitamos por algún lado empezar, ¿ok? Creo que ahí le paramos, porque si no las preguntas pueden seguir y seguir. Sí. Pero
Su interés es muy bienvenido. Les agradezco infinitamente sus preguntas y como repito, ya hice muchos agradecimientos, pero el principal agradecimiento es a ustedes que me dieron la oportunidad, ¿no? De escucharme, ¿no? O verme, escucharme en su computadora, que me dieron cabida en su computadora. Mi deseo de todo corazón es que esto les sea de utilidad y que los que encuentren que les pueda ser de utilidad profundizar más en ello son con los brazos abiertos bienvenidos. De momento me despido y espero que todos y todas nos volvamos a ver en futuras ocasiones, así por internet o cuando se pueda ya presencialmente. Así que muchísimas gracias a todos y a todas, que pasen una buena tarde y una buena vida. Encantado de estar aquí con ustedes. Gracias. Muy bien, Israel, el Instituto Universitario de Morelia, como siempre, se complace y está muy agradecido por tu generosidad que el día de hoy nos diste para escucharte. Esperemos y deseamos que los participantes, agradecerles también la presencia el día de hoy, pues se determinen para poderle dar continuidad a este interés y tener la experiencia de poder conocer metodologías que mejoren nuestras vidas. Gracias, Israel, y gracias a todos los participantes. Que pasen un buen fin de semana y feliz también fin de semana amoroso, como lo señala esta temporada. Gracias.